El sol caía vertical sobre el asfalto como una condena. Era el mediodía más caliente que la ciudad había conocido en décadas y, sin embargo, cientos de miles de personas llenaban las aceras, agitando banderas, aplaudiendo el rugido metálico de los tanques que avanzaban con la precisión de un reloj suizo. Las cámaras de televisión nacional transmitían en vivo. Los drones militares sobrevolaban la avenida principal. Era el Día de la Patria y el país entero miraba. Nadie miró a don Valeriano Costa. Tenía 84 años. Caminaba con la lentitud de quien carga no solo el peso del tiempo, sino el de algo mucho más profundo. Algo que ningún hombre debería tener que cargar solo durante 60 años. Los zapatos eran de cuero agrietado, con la suela separada en el talón izquierdo, produciendo un leve chapoteo cada vez que pisaba el asfalto ardiente. Sus pantalones, de un gris indefinido, alguna vez fueron negros. Su camisa, de algodón, de mangas largas a pesar del calor imposible, ocultaba sus brazos y nadie sabía por qué. Sus ojos, de un color marrón oscuro, que parecía contener décadas de lluvia, miraban hacia adelante con una calma que no era indiferencia, era algo más antiguo que eso. En su mano derecha arrastraba una maleta, vieja, de cuero marrón resquebrajado, con las esquinas desgastadas hasta el metal oxidado, y una correa improvisada de cuerda que él mismo había trenzado porque la original se rompió hace 20 años. Dentro de la maleta, algunas zanahorias, papas pequeñas, manojos de cilantro y una bolsa de remolacha que había cosechado esa mañana antes del amanecer. Era su sustento, era lo que lo mantenía vivo. Valeriano no era parte del desfile. Él vivía al otro lado de la avenida, en el barrio viejo, y necesitaba cruzar para llegar al mercado antes de que cerraran los puestos. No había ruta alternativa. El desfile bloqueaba todo. Un policía le había dicho, sin mirarlo, que esperara. Pero Valeriano llevaba 40 minutos esperando, y las verduras comenzaban a marchitarse bajo el sol, y él sabía que si no las vendía hoy, no comería mañana. Entonces cruzó, caminó despacio, pegado al borde, intentando ser invisible, intentando no interrumpir nada, intentando simplemente existir en ese pedazo de asfalto que él, aunque nadie lo supiera, conocía mejor que cualquier general sentado en la plataforma presidencial. Fue el cabo Rodrigo Tormenta Beltrán quien lo vio primero. Beltrán tenía 32 años. Era alto, de mandíbula cuadrada, con el uniforme planchado con la perfección de quien pasa más tiempo frente al espejo que en el campo. Sus botas brillaban como espejos negros. Llevaba las manos siempre detrás de la espalda cuando no estaba en movimiento, y cuando sí lo estaba, sus gestos eran amplios, teatrales, diseñados para ser vistos. Era el tipo de hombre que confunde la autoridad con el volumen de su voz. Lo vio y decidió actuar. No caminó hacia Valeriano. Marchó hacia él, con esa cadencia exagerada de quien sabe que las cámaras están presentes y quiere que cada paso quede registrado. Se plantó delante del viejo con los pies separados y los brazos cruzados sobre el pecho, bloqueándole el paso completamente. «Deténgase». La voz de Beltrán era como un disparo. Varias personas en la acera giraron la cabeza. Una cámara de televisión, casi por instinto, enfocó hacia ellos. Valeriano se detuvo, lo miró, no dijo nada. «¿Qué cree que está haciendo aquí, viejo? ¿No ve que hay un desfile? Está ciego además de sucio». Valeriano abrió la boca para explicar, pero Beltrán no le dio tiempo. «Esta avenida es sagrada hoy. Aquí marchan los héroes de esta nación. Y usted, con esa mugre, con esa maleta de basura, viene a ensuciar el suelo que ellos pisan». La multitud empezó a murmurar. Algunas personas reían. Una mujer de unos 34 años, bien vestida, con gafas de sol y una banderita en la mano, gritó desde la acera, sin ninguna vergüenza: «Que se vaya, está arruinando el desfile». Beltrán sonrió, esa sonrisa lenta, satisfecha, de quien encuentra exactamente el apoyo que buscaba. Se volvió hacia Valeriano con los ojos entrecerrados y dijo, despacio, para que las cámaras pudieran leerle los labios si querían: «Usted es una afrenta a este uniforme. Su sola presencia aquí es una vergüenza». Y entonces hizo
lo que nadie esperaba, lo que nadie en ningún momento de cordura debería hacer. Con la punta de su bota inmaculada, le dio una patada a la maleta de Valeriano. La correa de cuerda cedió. La maleta voló hacia un lado, las zanahorias rodaron por el asfalto, las papas se dispersaron, el cilantro quedó esparcido como si alguien hubiera lanzado un puñado de confeti verde. La bolsa de remolacha se abrió y el líquido oscuro manchó el asfalto en una mancha que bajo el sol parecía casi sangre. Valeriano miró el suelo. No gritó, no protestó, no lloró. Se arrodilló, despacio, con la lentitud de sus 84 años y de sus rodillas que crujían como madera vieja, y comenzó a recoger sus cosas con las dos manos, una por una, con una dignidad que no tenía nombre en ningún idioma del mundo. La multitud reía, las cámaras seguían grabando. Nadie, en ese momento, sabía que estaban siendo testigos de la mayor equivocación que una nación puede cometer: humillar a su propio corazón sin reconocerlo. Pero para entender por qué ese viejo arrodillado en el asfalto era la persona más importante de todo ese desfile, necesitamos volver atrás. Necesitamos ir hasta el principio, hasta el lugar donde todo comenzó, 60 años antes, en un valle que el gobierno selló con silencio y que Valeriano Costa cargó en el pecho toda su vida, solo, sin pedirle nada a nadie. Antes de continuar, necesitamos pedirte algo. Esta historia que estás a punto de escuchar fue guardada en silencio durante más de 6 décadas. Hombres como Valeriano existen en todos nuestros países, caminando entre nosotros sin que nadie los reconozca. Si crees, como nosotros creemos, que el mayor heroísmo vive en el silencio de los humildes, entonces ayúdanos a honrarlos. Escribe en los comentarios desde qué país nos ves hoy y suscríbete al canal El Silencio de un Héroe para que más personas puedan conocer estas historias que el mundo olvidó pero que merecen ser eternas. Y si quieres ser parte de algo más profundo, considera unirte a nuestra comunidad de miembros. Los miembros acceden a los episodios antes que nadie, participan en las votaciones para elegir al próximo héroe del canal y forman parte de la biblioteca más completa de homenajes militares que existe en el idioma español. No es solo apoyo, es tu lugar en la historia. El barrio donde vivía Valeriano Costa se llamaba San Eustaquio, aunque nadie usaba ese nombre. Todos lo llamaban El Fondo. No con crueldad, sino con esa resignación geográfica de quienes saben que están al final de todo, del transporte, del agua potable, que llegaba 2 veces por semana, de la recolección de basura, de la atención médica, del interés de cualquier autoridad. Era el lugar donde la ciudad se olvidaba de sí misma. Valeriano vivía en una casa de bloques sin revocar, de 3 habitaciones, con un techo de zinc que cantaba cuando llovía y que en verano convertía el interior en un horno. La sala tenía una silla de madera, una mesa pequeña con una cocinilla de 2 quemadores y una repisa con 3 libros que él nunca había terminado de leer porque sus ojos ya no aguantaban la letra pequeña. No había televisión. Tenía una radio de pilas que escuchaba por las noches muy bajito para no gastar las pilas demasiado rápido. En el patio trasero, que era apenas un rectángulo de tierra de unos 20 metros cuadrados, Valeriano tenía su huerto: zanahorias, remolacha, cilantro, papas pequeñas, tomates cuando la temporada lo permitía. Era su única fuente de ingresos. 3 veces por semana caminaba los 4 kilómetros hasta el mercado municipal. Vendía lo que había cosechado y con lo que ganaba compraba arroz, aceite y, si había suerte, un trozo de pollo. Los otros días comía de lo que el huerto no vendía, las piezas demasiado pequeñas o imperfectas para el mercado. Sus vecinos lo conocían como el viejo Valeriano. Era callado, saludaba con una inclinación de cabeza, nunca pedía nada, nunca contaba nada. Doña Milagros, su vecina del frente, una mujer de 60 años que vendía arepas por las mañanas, era la persona que más lo conocía. Y aún así, lo que sabía de él cabía en 3 frases: que era viudo desde hacía 22 años, que no tenía hijos
y que todas las noches, a las 9 en punto, se quedaba sentado en el patio mirando el cielo, sin hacer nada. Es como si estuviera esperando algo, le decía doña Milagros a su hija, pero no sé qué. Lo que nadie en San Eustaquio sabía era que cada mañana, antes de que saliera el sol, Valeriano hacía algo que había hecho todos los días de su vida adulta. Se sentaba en el borde de su cama, abría el cajón de su mesita de noche, sacaba una fotografía y la sostenía entre sus dedos deformados durante exactamente 10 minutos. La fotografía estaba quemada en una esquina y la imagen era borrosa por el tiempo y la humedad, pero Valeriano la conocía de memoria. No necesitaba verla con claridad para saber lo que mostraba: dos hombres jóvenes, uniformados, abrazados, sonriendo ante una cámara en algún lugar que el fondo oscuro no permitía identificar. Uno de ellos era él, el otro era su hermano Tiago. Tiago Costa había sido el mayor de los dos. 4 años más que Valeriano, más alto, de risa más fácil y carácter más ligero. Mientras Valeriano era reflexivo y cauteloso, Tiago era el que saltaba primero y pensaba después, el que convencía a los otros, el que lideraba sin proponérselo. Desde niños, en el pequeño pueblo agrícola donde crecieron, Tiago era el que todos admiraban y Valeriano era el que Tiago protegía. Así funcionaban, así habían funcionado siempre. Cuando el gobierno los reclutó, en 1963, los dos fueron juntos. No era obligatorio ir juntos, pero ninguno de los dos habría aceptado separarse. Los asignaron a la misma unidad, entrenaron juntos, y cuando llegó la orden de la Misión Cero, una operación tan secreta que ni siquiera tenía nombre oficial en los archivos, los dos fueron parte de los 40 hombres seleccionados. La Misión Cero no existía oficialmente. Eso era lo primero que les dijeron. Les dijeron que lo que iban a hacer no podía ser reconocido, no podía ser documentado y que si algo salía mal, el gobierno no podría ir a buscarlos. Les dijeron que lo que iban a hacer era necesario para que su país sobreviviera como nación libre. Y les pidieron que firmaran un documento de silencio absoluto, válido de por vida, con consecuencias legales para ellos y para sus familias si alguna vez hablaban. Los 40 firmaron. Valeriano firmó. Tiago firmó. Lo que ocurrió en el Valle de los Gritos, en enero de 1966, durante 40 días en las montañas a temperaturas que llegaban a los 20 grados bajo cero, es algo que este relato no puede revelar en su totalidad, porque parte de ese silencio pertenece a quienes lo vivieron. Pero lo que sí puede decirse es esto: de los 40 hombres que entraron, 39 salieron. El único que no salió por sus propios pies fue Tiago Costa. No murió de inmediato. Eso era lo que había hecho más difícil todo. En el último día de la operación, cuando el perímetro fue vulnerado y la posición de retirada quedó expuesta, fue Tiago quien tomó la decisión. Se quedó atrás, con una radio que funcionaba a medias y 3 cargadores de munición. Se mantuvo en posición mientras los otros 39 se retiraban por el corredor que él estaba abriendo con su cuerpo. Valeriano fue el último en cruzar el perímetro, porque intentó volver por su hermano. 3 hombres tuvieron que sujetarlo. Él gritaba el nombre de Tiago mientras el sonido de los disparos se alejaba y luego se apagaba. Lo último que escuchó de la voz de su hermano fue esto: vive para contar que estuvimos aquí. Pero el gobierno le prohibió contar. Durante 60 años, Valeriano Costa cumplió ese silencio. Regresó a casa con los dedos destruidos por el frío extremo, con una cicatriz en el costado izquierdo que nunca le explicó a nadie, con una medalla que nunca pudo colgar en ninguna pared porque su existencia era clasificada, y con el peso de un nombre que no podía pronunciar en voz alta. Se casó con una mujer llamada Carmen, que murió de cáncer 22 años antes, sin saber jamás lo que su marido había hecho cuando tenía 25 años. No tuvieron hijos, no porque no quisieran, sino porque Valeriano, en algún rincón oscuro de su mente, sentía que no tenía derecho a celebrar la vida mientras el nombre de Tiago permaneciera enterrado. El día del desfile, la mañana antes de cruzar esa avenida, Valeriano había cosechado sus verduras antes del amanecer, como siempre.
Había sostenido la fotografía de Tiago durante sus 10 minutos, como siempre. Había tomado su café sin azúcar porque el azúcar había subido de precio y ya no alcanzaba, como siempre. Había agarrado su maleta vieja con el fondo falso que él mismo había construido hace años con una plancha de madera fina y había salido a caminar hacia el mercado. En el fondo falso de esa maleta, debajo de las zanahorias y las papas, descansaban 3 cosas: la fotografía quemada de Tiago, una bandera doblada con una precisión militar perfecta, manchada de tierra y de algo oscuro que no era tierra, y un pequeño tornillo de seguridad de metal oxidado, el único fragmento que quedaba del helicóptero abatido en el que él y Tiago habían llegado al valle 60 años antes. Esas 3 cosas eran todo lo que quedaba de la misión cero. Y ese mismo día, ese tornillo oxidado iba a cambiar todo. El mercado al que se dirigía Valeriano cerraba a la 1 de la tarde los días de fiesta nacional. Si no cruzaba la avenida antes de las 12, perdía la venta. Si perdía la venta, no comía al día siguiente. Era así de simple y así de brutal. Por eso cruzó, no por rebeldía, no por ignorancia, por necesidad, la única razón que nadie con hambre necesita explicar. Cuando puso el primer pie en el asfalto del desfile, el calor del suelo le atravesó la suela rota y le quemó la planta del pie. Valeriano no se detuvo. Siguió caminando pegado al borde, con la maleta arrastrada a su lado, mirando hacia adelante, sin buscar confrontación, sin buscar nada más que llegar al otro lado. Había avanzado unos 20 metros cuando la sombra de Beltrán cayó sobre él. El cabo Beltrán no se movió cuando Valeriano comenzó a recoger sus verduras del asfalto. Se quedó parado sobre él, con los brazos cruzados, mirando hacia la multitud como si estuviera recibiendo un aplauso. Y en cierta forma, lo estaba recibiendo. Varias personas reían. Algunos sacaban sus teléfonos para grabar. La mujer de las gafas de sol seguía gritando cosas desde la acera. Valeriano recogía despacio. Sus dedos deformados no respondían bien al estrés ni al calor. Los nudillos se le habían hinchado con los años hasta perder definición, como si la mano entera fuera un objeto continuo sin articulaciones claras. Era el resultado del frío extremo de 1966, del congelamiento parcial que había sufrido durante 4 días en los que no había podido quitarse los guantes porque los guantes estaban pegados a la piel. Los médicos militares se los habían arrancado en silencio, en una clínica sin nombre, y le habían dicho que tendría suerte si conservaba todos los dedos. Conservó todos, pero nunca volvieron a ser completamente suyos. Recogió la primera zanahoria, la segunda, vio el cilantro esparcido, y empujó los manojos hacia él con el dorso de la mano para no tener que agarrarlos uno por uno. Iba a tomar la bolsa de remolacha cuando Beltrán habló de nuevo. ¿Qué espera que pase, viejo? Que alguien lo ayude. No era una pregunta, era una invitación para que la multitud riera. Y la multitud aceptó la invitación. Valeriano no respondió. Tomó la bolsa de remolacha. El líquido oscuro le manchó los dedos y la palma de la mano. La guardó en la maleta con cuidado, aunque el interior ya estaba revuelto y la presentación ya no importaba. «Oiga», dijo Beltrán, agachándose un poco hacia él, bajando la voz para que sonara más amenazante que público. «Le estoy hablando. Cuando un oficial le habla, usted responde. ¿O en su mundo también se ignoran las reglas?» Valeriano se incorporó despacio. Lo miró. Había algo en esa mirada que Beltrán no supo interpretar en ese momento, algo que no era miedo ni hostilidad, era simplemente distancia, como si el viejo lo mirara desde un lugar muy lejano y muy alto al mismo tiempo. «Me llamó Valeriano Costa», dijo el viejo, con una voz tranquila que contrastaba con todo lo que estaba ocurriendo alrededor. «Solo estoy intentando cruzar». «No me importa cómo se llama», respondió Beltrán, volviéndose a poner de pie y recuperando su postura de autoridad. «Lo que me importa es que está interrumpiendo un acto oficial de la nación. Y eso tiene consecuencias». Se volvió hacia 2 soldados jóvenes que estaban cerca y les hizo un gesto con la cabeza. Los 2 se acercaron,
uno a cada lado de Valeriano, no con agresividad física, pero sí con esa presencia calculada de quienes saben que su uniforme ya es en sí mismo una forma de presión. «Compáñenlo fuera del perímetro», ordenó Beltrán. «Y si se resiste, documentamos el incidente». Valeriano no se resistió, nunca iba a resistirse. Tomó su maleta con la mano derecha y caminó entre los dos soldados hacia el borde de la avenida, de vuelta hacia el lado del que había venido. 25 metros en los que el asfalto caliente seguía quemándole la planta del pie a través de la suela rota. Lo llevaron hasta una zona de contención, detrás de unas vallas metálicas, donde estaban los civiles que esperaban a que el desfile terminara. Un oficial administrativo, un hombre joven con cara de estar haciendo todo lo posible por ignorar lo que acababa de pasar, le explicó que tendría que esperar allí hasta que el desfile concluyera. Tiempo estimado: 2 horas más. El mercado cerraba en 40 minutos. Valeriano se sentó en el borde de la acera, con la maleta entre las piernas, y miró el desfile pasar. Tanques, vehículos blindados, columnas de soldados jóvenes marchando con una precisión que a él le recordaba otras cosas que no tenían que ver con desfiles, helicópteros sobrevolando en formación, banderas, músicas, el país celebrándose a sí mismo. Un niño de unos 8 años, parado junto a su madre en la valla de al lado, lo miró con curiosidad durante un momento y luego señaló los tanques y dijo algo emocionado. Valeriano lo miró. El niño era rubio, de ojos muy claros, con una banderita pintada en la mejilla. Valeriano pensó, por un momento, en Tiago, que también era así de rubio de niño. Luego dejó de pensar en eso, porque no podía permitirse pensar en eso en ese momento, no allí, no en público. Fue entonces cuando apareció el segundo antagonista. El hombre se llamaba Fortunato Recalde. Tenía unos 50 años, traje de lino beige, el pelo aplastado hacia un lado con fijador y la seguridad de quien lleva toda la vida confundiendo el dinero con la inteligencia. Era concejal municipal, aunque ese detalle solo importa porque explica por qué estaba en la zona de autoridades y por qué consideraba que tenía algún tipo de jurisdicción sobre todo lo que ocurría en un radio de 20 metros a su alrededor. Recalde había visto el incidente con Beltrán y en lugar de sentir la incomodidad que cualquier persona con un mínimo de sensibilidad moral habría sentido, Recalde vio una oportunidad. Se acercó al área de contención con la postura de alguien que viene a resolver algo cuando en realidad venía a protagonizarlo. «Señor», dijo, dirigiéndose a Valeriano con un tono que era amable en la superficie y condescendiente hasta los huesos, «entiendo que la situación es inconveniente, pero entenderá usted que este tipo de actos de presentación personal, digamos, no es apropiada para una celebración de esta magnitud». Valeriano lo miró. «Este desfile», continuó Recalde, sacando el teléfono casi sin darse cuenta, como si estuviera a punto de documentar algo para sus redes sociales, es transmitido en vivo a todo el país. Hay dignatarios internacionales presentes. La imagen que proyectamos como nación importa. Y bueno, alguien con su condición, digamos, puede generar una impresión equivocada. «¿Qué condición?», preguntó Valeriano, sin subir la voz. Recalde sonrió con esa sonrisa de quien ya tiene la respuesta preparada desde antes de hacer la pregunta. «Mire, no lo digo con mala intención, pero hay lugares destinados para personas en situación de calle. Programas sociales, albergues. No tiene que estar aquí, en medio de un acto oficial, generando». «No estoy en situación de calle», dijo Valeriano. «Tengo una casa, tengo un huerto, solo estoy intentando ir al mercado». Recalde lo miró con esa pausa larga de quien no sabe qué hacer cuando la realidad no coincide con la narrativa que ya había construido en su cabeza. Luego, recuperando la postura, dijo: «Bueno, sea como sea, el protocolo indica que...». «El protocolo», repitió Valeriano y algo en su voz cambió. No se volvió más alta, se volvió más quieta, como el silencio antes de un trueno. «Usted sabe qué es el protocolo de comunicación en una operación de montaña cuando la radio falla y hay nieve hasta la rodilla». Recalde parpadeó. «No entiendo qué tiene que ver eso». «No»,
dijo Valeriano. ¿No entiende? Y se volvió hacia el desfile, y no dijo nada más. Recalde se quedó parado durante un momento, con la boca a medio abrir, sin saber exactamente qué había pasado, pero sintiendo que algo se le había escapado. Luego se alejó con la dignidad forzada de quien finge que el silencio del otro fue una victoria propia. Pero Beltrán había estado mirando desde lejos. El silencio de Valeriano, esa quietud que no pedía nada, pero que tampoco cedía, lo irritaba de una forma que no sabía nombrar exactamente. Había algo en ese viejo que desafiaba su autoridad sin confrontarla, y eso era peor que la confrontación directa. Beltrán se acercó de nuevo, esta vez con un oficial superior a su lado, un teniente llamado Garza, que parecía menos interesado en el drama y más interesado en que la situación se resolviera sin complicaciones. Mire, dijo Garza, en un tono profesional pero distante, el cabo me informa que usted ya fue retirado del perímetro y que insistió en reingresar. No reingresé, dijo Valeriano. Estoy aquí desde que me trajeron. Eso no es lo que indica el informe. Valeriano miró al teniente. ¿Qué informe? Garza le mostró un formulario que Beltrán había llenado en los últimos 10 minutos con una velocidad sospechosa, donde se describía a Valeriano como individuo no identificado que intentó interrumpir el acto oficial en 2 oportunidades y que se resistió al desalojo. Era mentira, pero estaba escrito con la formalidad de la verdad oficial. «Si usted tiene documentación de identidad», dijo Garza, con el tono plano de quien aplica un procedimiento, «puede presentarla, y esto se resuelve. Si no la tiene, vamos a tener que llevarla a la comisaría para identificación». Valeriano no tenía documentación encima. Su cédula estaba en la casa, en el cajón de la mesita de noche, junto a la fotografía de Tiago y una vieja carta del gobierno que llevaba 20 años sin abrir porque sabía lo que decía y no quería volver a leerlo. «No tengo documentos conmigo», dijo. Beltrán sonrió. Era la sonrisa del que acaba de ganar algo que siempre supo que iba a ganar. «Entonces, señor», dijo Garza, sin placer pero sin compasión, «va a tener que acompañarnos». Fue en ese momento, mientras los 2 oficiales esperaban que Valeriano se levantara con su maleta y los siguiera como si fuera un sospechoso, mientras la cámara de televisión, que llevaba un rato filmando desde la distancia, seguía grabando, mientras la multitud seguía aplaudiendo los tanques y los helicópteros y la gloria ordenada del país, que se celebraba a sí mismo. Fue en ese momento exacto cuando ocurrió algo que nadie del desfile esperaba. El rugido de los tanques se detuvo. Fue gradual. No fue uno primero y luego otro. Fue como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo con un interruptor. Los motores callaron, la música paró. Las columnas de soldados, por algún impulso que ninguno de ellos podría explicar después, dejaron de marchar. El silencio cayó sobre la avenida como una losa, y en ese silencio se escucharon pasos firmes, regulares, con el peso de algo inamovible. El general Octavio Montes, el hombre más condecorado de la historia militar del país, el único oficial viviente con 5 estrellas, el hombre cuyo nombre era pronunciado en todas las academias militares del continente como sinónimo de honor, bajó de la plataforma presidencial, solo, sin escolta, sin protocolo, sin previo aviso. Caminó hacia el área de contención con la misma dirección de quien ya sabe exactamente a dónde va, de quien ha estado esperando este momento, quizás durante mucho tiempo. El general Octavio Montes tenía 78 años, aunque nadie que lo mirara de frente lo habría creído. Era alto, de espalda completamente recta, con el uniforme cargado de condecoraciones que parecían pesar toneladas y que él llevaba como si no pesaran nada. Su pelo era completamente blanco, cortado con precisión militar. Tenía una cicatriz delgada que le cruzaba el mentón de izquierda a derecha, y sus ojos eran de ese color gris verdoso que algunas personas tienen cuando han visto demasiadas cosas y han aprendido a no parpadear ante ninguna de ellas. Cuando empezó a caminar hacia el área de contención, el teniente Garza lo vio y se cuadró instintivamente. Beltrán, al lado, hizo lo mismo, con la velocidad refleja de quien fue entrenado
para ese movimiento, pero que en ese momento no entendía por qué exactamente su cuerpo lo estaba ejecutando, con un ligero temblor en las rodillas. El general no los miró, siguió caminando hacia Valeriano, que seguía sentado en el borde de la acera con la maleta entre las piernas. Cuando estuvo a 3 metros, se detuvo, miró el asfalto, vio el residuo oscuro de la remolacha que había manchado el suelo cuando la maleta cayó. Miró la suela rota del zapato de Valeriano, miró las manos del viejo, los dedos deformados con los nudillos hinchados, la palma manchada de tierra y de remolacha. Y entonces miró la maleta. Específicamente, miró una cosa que sobresalía apenas por la abertura lateral de la maleta, donde el cierre ya no cerraba bien. Era un pequeño objeto de metal, oscuro, oxidado, pequeño como un pulgar, retorcido en uno de sus extremos. El general se arrodilló. No fue un gesto lento ni ceremonioso. Fue directo, como todo en él. Se arrodilló en el asfalto caliente, con el uniforme de 5 estrellas, frente a un viejo que el cabo Beltrán había llamado basura 3/4 de hora antes, y con 2 dedos tomó ese pequeño objeto de metal y lo sostuvo a la altura de sus ojos. Lo miró durante 3 segundos. 3 segundos que nadie respiró. Luego, con una voz que no era alta, pero que en el silencio absoluto de la avenida llegó hasta los últimos metros de la multidown, dijo: tornillo de seguridad, modelo Chal 3. Solo 16 unidades fabricadas, todas destinadas a los helicópteros de la Operación Cero. Enero de 1966. Beltrán no entendió todavía. Garza tampoco, pero algo en la voz del general hizo que ambos sintieran que el suelo debajo de sus pies era menos firme de lo que había sido 20 segundos antes. El general se puso de pie. Tenía el tornillo en la mano. Se volvió hacia el cabo Beltrán con una lentitud que era más aterradora que cualquier movimiento rápido, y lo miró durante un momento que no tenía duración mensurable. Luego habló. «Cabo Beltrán». «Señor», respondió Beltrán con esa rigidez de quien intenta compensar el miedo con la postura. «Usted dijo que este hombre estaba ensuciando el suelo que pisan los héroes». «Señor, yo solo estaba siguiendo el protocolo de...». «Estoy hablando», dijo el general, con la misma calma con la que un bisturí hace su trabajo. «No le estoy pidiendo que me explique. Le estoy diciendo lo que usted dijo». Beltrán cerró la boca. «Este hombre», dijo el general, sin levantar la voz, «bebió lodo durante 40 días para que usted pudiera nacer en un país libre. Este hombre perdió a su hermano en una montaña a la que usted ni siquiera sabe cómo llegar en el mapa. Este hombre firmó un documento que le prohibía contarle a su propia mujer por qué tenía los dedos destruidos. Y este hombre hizo una pausa. Es la única razón por la que yo ostento este uniforme». El silencio era tan completo que se escuchaba el viento. «Este mendigo que usted pateó», continuó el general, y la palabra pateó sonó como un golpe en el aire, «es el capitán de la Misión Cero. La operación que no existió, la que salvó la soberanía de esta nación en 1966 y que ninguno de ustedes va a encontrar en ningún libro de historia, porque fue clasificada de por vida». Garza había palidecido. Beltrán tenía los labios separados y no había ningún sonido saliendo de ellos. El general se volvió hacia Valeriano, y su voz cambió. No se ablandó exactamente, se volvió otra cosa. Se volvió lo que la voz de un hombre se vuelve cuando le habla a alguien que llevaba mucho tiempo mereciendo ser hablado con ese tono. «Me recuerda, capitán». Valeriano lo miró. Sus ojos se movieron por el rostro del general, por la cicatriz del mentón, por las estrellas del uniforme, y luego se detuvieron en los ojos grises y verdes. Asintió muy despacio. «Teniente Montes», dijo Valeriano. Era la primera vez en 60 años que pronunciaba ese nombre en voz alta. El general cerró los ojos durante un segundo, solo uno, luego los abrió. «Soy yo», dijo. Se arrodilló en el asfalto, al lado de Valeriano, y comenzó a recoger con sus propias manos las verduras que habían quedado esparcidas, las que Valeriano no había podido guardar todavía. Lo hacía despacio, con cuidado,
como si cada zanahoria fuera algo que merecía ser tratado con respeto, porque pertenecía a alguien que merecía ser tratado con respeto. Perdónenos, dijo el general, sin mirar a nadie más, solo a Valeriano. Fuimos nosotros quienes manchamos su nombre con el olvido. Nosotros le pedimos el silencio. Nosotros lo dejamos caminar solo durante 60 años. Perdónenos. Valeriano no respondió de inmediato. Miró al general arrodillado a su lado, con el uniforme de 5 estrellas en contacto con el asfalto manchado de remolacha. Y sus ojos, esos ojos que habían sostenido 60 años de silencio, sin quebrarse, comenzaron a llenarse. El general se puso de pie, tomó la maleta de Valeriano, abrió el fondo falso con una precisión que indicaba que sabía exactamente lo que había allí, y sacó la bandera. Era pequeña, del tamaño de una hoja grande, doblada con la precisión de quien la había doblado con amor y con cuidado miles de veces a lo largo de décadas. Estaba manchada de tierra oscura y de algo que ya no era identificable por el color, solo por el contexto. La bandera de la Misión Cero, el general la desplegó, la sostuvo con las 2 manos y se volvió hacia la avenida, hacia la multitud que había estado en silencio durante todo esto, hacia las cámaras que seguían grabando porque nadie había dado la orden de dejar de grabar, y dijo con una voz que ahora sí llenó todo el espacio disponible: «Atención». El sonido de cientos de botas golpeando el asfalto al unísono fue como un trueno controlado. Esta bandera pertenece a la Misión Cero U, una operación que no existió en los papeles, pero que existe en la sangre de 40 hombres que dieron todo lo que tenían para que esta nación no cayera. El hombre que la guardó durante 60 años en una maleta vieja porque nosotros le pedimos silencio es el capitán Valeriano Costa. Su hermano, el sargento Tiago Costa, que se quedó atrás para que los otros pudieran salir, merece ser nombrado hoy aquí por primera vez en voz alta. Y entonces algo ocurrió que nadie había planificado y que nadie podría haber planeado. Entre la multitud comenzaron a moverse hombres. Eran viejos, algunos con bastón, algunos con uniformes que ya no les ajustaban bien porque los cuerpos cambian con los años, pero los uniformes quedan. Algunos en silla de ruedas empujados por sus hijos o sus nietos. Eran 38. Los otros supervivientes de la Misión Cero, convocados en secreto por el general en las semanas anteriores, colocados entre la multitud para este momento. 38 hombres que habían guardado el mismo silencio que Valeriano. 38 hombres que nunca habían podido decirle a nadie por qué sus dedos estaban fríos por las noches o por qué se despertaban con el sonido de la nieve en los oídos. 38 hombres que habían vivido con el nombre de Tiago Costa sin poder pronunciarlo. Se colocaron frente a Valeriano, en posición de firmes. El general se quitó el kepe. Sus 5 estrellas brillaron bajo el sol de mediodía. Lo sostuvo en las manos durante un momento mirándolo, y luego lo colocó con ambas manos sobre la cabeza de Valeriano. La multitud no dijo nada. Era el tipo de silencio que solo ocurre cuando algo demasiado grande para el ruido está sucediendo. Entonces, el general levantó la voz una vez más. Tiago Costa. 38 voces respondieron al unísono, con la fuerza de quien lleva 60 años guardando esa respuesta. Presente. Valeriano Costa, el hombre que había cruzado una avenida para vender verduras y poder comer al día siguiente. El hombre a quien habían llamado basura delante de millones de personas. El hombre que había cargado en silencio el nombre de su hermano y el secreto de su nación durante 6 décadas. Ese hombre lloró. No fue un llanto de dolor, era el otro tipo de llanto, el que ocurre cuando algo que estuvo demasiado tiempo comprimido encuentra finalmente el espacio para expandirse. El llanto de quien escucha, por primera vez, el nombre de quien escucha, el nombre de quien amó siendo dicho en voz alta por otros. El cabo Beltrán estaba parado a 6 metros de distancia, completamente inmóvil, con los brazos ya no cruzados sino colgando a los lados, con la cara de alguien que acaba de entender que lo que creyó que era una victoria era en realidad la peor derrota de su vida.
Las consecuencias para el cabo Rodrigo Beltrán fueron rápidas y silenciosas, que es la peor forma en que pueden ser las consecuencias cuando uno lleva el tipo de arrogancia que necesita audiencia para existir. No fue degradado públicamente, no fue expulsado en un acto de teatro inverso. Simplemente, en los días siguientes, sus superiores le comunicaron que había sido reasignado a una unidad de logística administrativa en una ciudad del interior, lejos de desfiles, lejos de cámaras, lejos de todo lo que él consideraba su escenario natural. Su informe lleno de mentiras fue retirado de los registros y reemplazado por el relato que las cámaras de televisión habían documentado. No tuvo nada que decir al respecto, no había nada que decir. Fortunato Recalde, el concejal de Lino Beix, publicó esa misma noche en sus redes sociales un texto diciendo que él siempre había sentido un profundo respeto por los veteranos y que lo ocurrido era una vergüenza que no debía repetirse. Nadie le creyó. Los comentarios se encargaron de recordarle, con la precisión cruel que solo las redes sociales pueden tener, exactamente qué había dicho y exactamente cuándo lo había dicho. Perdió las elecciones municipales 3 meses después, por un margen que ningún analista político supo explicar del todo, aunque varios intentaron. La mujer de las gafas de sol que había gritado desde la acera jamás fue identificada públicamente, pero ella se identificó a sí misma 3 semanas después en una carta al editor de un periódico regional, pidiendo disculpas. La carta era larga y detallada y decía cosas verdaderas sobre la facilidad con que las multitudes se convierten en instrumentos de la crueldad colectiva. Fue la única de los presentes ese día que ofreció esa disculpa sin que nadie se la pidiera. Para Valeriano Costa, los días que siguieron fueron simultáneamente los más ruidosos y los más tranquilos de su vida. El gobierno, en un acto que llegó tarde por décadas pero que llegó, desclasificó parcialmente los archivos de la Misión Cero. No todo, porque hay cosas que los gobiernos nunca desclasifican del todo, pero sí lo suficiente para que el nombre de Thiago Costa apareciera por primera vez en un documento oficial. Lo suficiente para que la operación tuviera, al menos en el registro público, una existencia que no fuera solo la memoria de 39 hombres viejos. Valeriano recibió una pensión. Era retroactiva en el papel, aunque los números que aparecían en el documento eran tan pequeños frente a la magnitud de lo que representaban que ninguna persona razonable habría llamado justicia a eso. Pero Valeriano no lo llamó de ninguna manera. Lo recibió en silencio, como había recibido todo. Se le ofreció una casa nueva en un barrio mejor. Declinó. Dijo que su huerto estaba en San Eustaquio y que no iba a abandonar el huerto. Le ofrecieron un monumento. También lo declinó. Dijo que si querían hacerle un monumento a alguien, que le pusieran el nombre de Thiago a una calle en el pueblo donde los dos habían crecido. Lo hicieron. La calle existe. Es pequeña y no está en ningún mapa importante, pero existe. La fotografía quemada de su hermano fue restaurada por un técnico del Archivo Nacional que trabajó en ella durante 3 semanas sin cobrar porque dijo que era lo mínimo que podía hacer. La imagen restaurada mostraba con claridad lo que la versión original apenas sugería. 2 hombres jóvenes, uniformados, abrazados, sonriendo con esa sonrisa de quienes todavía no saben lo que les espera, pero que en ese momento no necesitan saberlo, porque tienen suficiente con lo que tienen. Valeriano la enmarcó y la puso en la pared de su sala, al lado de la cocinilla. Era el único objeto decorativo de la casa. El general Octavio Montes fue a visitarlo 2 meses después del desfile. Llegó solo, sin escolta, en un carro sin marcas militares, con una botella de aguardiente y sin uniforme. Pasaron la tarde sentados en el patio de tierra del huerto,
entre las zanahorias y la remolacha, bebiendo despacio y hablando de cosas que este relato no puede reproducir porque pertenecen solo a dos hombres que compartieron algo que nadie más compartió y que después de 60 años de silencio necesitaban el espacio de una tarde tranquila para empezar a nombrarlo. Cuando el general se fue, Valeriano se quedó sentado en el patio hasta que oscureció, como hacía todas las noches, mirando el cielo. Pero esa noche, por primera vez en 60 años, no estaba esperando nada, estaba simplemente mirando, que es una forma completamente diferente de estar. Doña Milagros, desde la ventana del frente, lo vio y no supo exactamente qué había cambiado, pero algo había cambiado. Lo sabía con esa certeza que tienen las personas que llevan años observando a alguien sin que ese alguien lo sepa. Hoy parece distinto, le dijo a su hija esa noche. ¿Distinto cómo?, preguntó la hija. Doña Milagros pensó durante un momento, como alguien que ya terminó de esperar. Valeriano Costa siguió viviendo en San Eustaquio, siguió cosechando su huerto, siguió yendo al mercado 3 veces por semana, aunque ahora ya no necesitaba cruzar ningún desfile para llegar porque le habían arreglado la ruta alternativa que siempre debió haber existido. Sus rodillas seguían crujiendo, sus dedos deformados seguían siendo sus dedos. El techo de zinc seguía cantando cuando llovía, pero en la pared de su sala, al lado de la cocinilla, había 2 hombres jóvenes sonriendo en una fotografía restaurada. En el cajón de la mesita de noche, donde antes había solo la foto quemada, ahora había también un documento con el nombre de Tiago Costa impreso en letras oficiales, bajo el sello del gobierno, en un papel que decía, entre otras cosas legales y formales que nadie necesita leer, su sacrificio es reconocido por la nación. Era tarde. Era insuficiente, pero era real. Y eso, para Valeriano, era suficiente. Porque hay hombres que no necesitan que el mundo entero los recuerde. Solo necesitan que alguien en algún momento pronuncie en voz alta el nombre de quien ellos amaron. Solo necesitan saber que ese nombre no va a desaparecer del todo cuando ellos también se vayan. Solo necesitan eso. La verdadera grandeza no se mide por las medallas que cuelgan del pecho, sino por las cicatrices que se cargan en silencio. En un mundo que aplaude la tecnología y el espectáculo, los hombres que caminan entre nosotros como figuras invisibles pueden ser precisamente aquellos que hicieron posible que ese mundo existiera. No juzgues a un hombre por la suela rota de su zapato. No juzgues una maleta vieja por lo que ves en el exterior. La honra es eterna. La arrogancia siempre es pasajera. Si la historia de Valeriano Costa tocó algo en ti hoy, no lo guardes solo para ti. Deja en los comentarios cuál fue la mayor lección que te llevaste de este video. Fue el silencio de Valeriano. Fue el momento en que el general se arrodilló en el asfalto. Fue el nombre de Tiago siendo gritado después de 60 años. Cuéntanos yo. Estas historias crecen cuando las compartimos y hay millones de personas en el mundo que necesitan escuchar esto. Comparte este video con alguien que admiras, con alguien que trabaja en silencio, con alguien que necesita recordar que el valor verdadero no siempre viene con uniforme ni con reconocimiento. Si quieres seguir siendo parte de esta misión de rescatar las historias que el mundo olvidó, suscríbete a El Silencio de un Héroe. Cada episodio es una deuda que pagamos con la historia. Cada historia es una vida que merece no ser olvidada. Hasta la próxima. Y hasta que volvamos a encontrarnos, recuerda, el silencio de un héroe habla más fuerte que el ruido de cualquier desfile.